Los problemas se originan en el corazón y se manifiestan por medio de las obras pecaminosas. Las obras pecaminosas a menudo pueden dar lugar a sentimientos desagradables. Los sentimientos no deben ser pasados por alto, ya que por ellos puedes darte cuenta del hecho de que tienes un problema que necesita ser tratado. Los sentimientos no son una indicación confiable de la condición del corazón, pero pueden proveerte pistas de que estás pecando. Para adquirir un entendimiento bíblico sobre un problema, estudiemos lo que Dios nos dice en Salmo 38, versículos 3 a 10, 17, 18 y Salmo 39, versículo 1. Utilicemos una conversación entre un discipulador y uno o más discípulos para observar, entender y aplicar lo que Dios nos dice en su palabra. Responderemos las preguntas: ¿cómo se sintió David? ¿Qué estuvo detrás de los sentimientos de David? ¿Cuál era el problema de David? ¿Y cómo respondió David a su problema? Por favor, abramos la Biblia y consultemos todos el Salmo capítulo 38. Identifiquemos y marquemos los sentimientos desagradables que David tuvo en su cuerpo y en sus emociones, como se registran en el Salmo 38, versículo 3. En la primera línea del versículo 3 dice: nada hay sano en mi carne. En la segunda línea del versículo 3 dice: ni hay paz en mis huesos. Gracias. Identifiquemos los sentimientos de David como se registran en Salmo 38, versículo 6. Dice: estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Gracias. Identifiquemos también los sentimientos de David como se registran en Salmo 38, versículo 8. Dice: estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Gracias. Identifiquemos los sentimientos de David como se registran en Salmo 38, versículo 10. Dice: mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Gracias. Y los sentimientos de David en Salmo 38, versículo 17. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Gracias. Esta es palabra de Dios. Hemos identificado algunos de los sentimientos desagradables y horribles que David tuvo en su cuerpo y en sus emociones. Ahora responderemos las preguntas: ¿qué estuvo detrás de los sentimientos de David? ¿Y cuál era el verdadero problema de David? Identifiquemos y marquemos las obras de David relacionadas con sus sentimientos desagradables, como se registran en Salmo 38, versículo 3. En la primera línea del versículo 3 dice: a causa de tu ira. En la segunda línea del versículo 3 dice: a causa de mi pecado. Correcto. ¿Cuál era el problema de David, como se registra en Salmo 38, versículo 4? En la primera línea del versículo 4 dice: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Correcto. ¿Y cuál era el problema de David, como se registra en Salmo 38, versículo 5? En la segunda línea del versículo 5 dice: a causa de mi locura. Así es. Las Escrituras identifican lo que estuvo detrás de los sentimientos de David. Su verdadero problema era su pecado por medio de su pensar, hablar y actuar.
Ahora, identifiquemos y marquemos cómo respondió David a su problema, como se registra en el Salmo 38, versículo 18. Dice, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Así es. David no se enfocó en sus sentimientos y no intentó cambiarlos. David se enfocó en sus obras pecaminosas, por lo que se arrepintió con confesión y tristeza por su pecado. Ahora identifiquemos y marquemos cómo respondió David a su problema, como se registra en el Salmo 39, versículo 1. Dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Gracias. Salmo 39, versículo 1, habla del fruto del arrepentimiento en la vida de David. En otras traducciones, la frase atenderé mis caminos acertadamente dice, vigilaré mi conducta, seré cuidadoso con lo que haga, velaré sobre mis pasos y prestaré atención. Implica poner una atención especial, como uno hace cuando escribe los detalles de un plan. David revela su plan para la victoria sobre el pecado, poner atención cuidadosa a sus caminos y obras, no pecar con su lengua, sino hacer un plan para no hablar pecaminosamente, sino con justicia. Hagamos un resumen sobre el problema de David y su respuesta. Salmo 38, versículos 3 a 10 y 17, describe los sentimientos desagradables y horribles que David tuvo en su cuerpo y en sus emociones. Los sentimientos no deben ser pasados por alto, ya que ellos pueden darte cuenta del hecho de que tienes un problema que necesita ser tratado. Los sentimientos desagradables no siempre indican que hay pecado en el corazón de uno, pero en el caso de David, según Salmo 38, versículos 3 a 5, las obras pecaminosas de David fueron acompañadas de sentimientos desagradables. David presenta un gran ejemplo para nosotros, según Salmo 38, versículo 18 y Salmo 39, versículo 1, porque él se arrepintió y corrigió sus obras pecaminosas. A manera de reflexión, ¿te arrepientes de intentar cambiar los sentimientos desagradables cuando debes cambiar las obras pecaminosas? Y también otra pregunta de reflexión. ¿Te comprometes a desarrollar un plan para la victoria sobre la práctica pecaminosa que Dios te está indicando? Terminamos este tiempo de estudio y reflexión orando. Gracias te damos, Padre Celestial, porque tu palabra nos ayuda a entender el problema. Gracias, Señor, cualquiera que sea el problema que hay en nuestra vida o el problema que tiene otra persona y que viene a buscar ayuda. Gracias, Señor, que podemos tener un entendimiento bíblico del problema al ver cómo tú describes el problema en los tres niveles. Señor, sabemos de que aún los sentimientos desagradables no deben ser pasados por alto, porque pueden dar pistas de que hay un problema en el corazón que necesita ser tratado por medio de cambios en nuestras obras
para demostrarte una amorosa obediencia. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por tu ayuda. En el nombre de Jesucristo. Amén.